noches. Les ofrezco la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conferencias ofrecido por el Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, entidad dedicada a la formación de los seres humanos a partir de la instrucción del pensamiento y la dirección de los sentimientos. El ciclo de conferencias que hoy iniciamos se titula El mundo posible y la nueva humanidad. Esta primera conferencia que a continuación escucharemos pondrá su centro de atención en el pensamiento de un gran prócer cubano de dimensión americana y universal, como lo es José Martí Pérez. Por este hecho, la conferencia se titula José Martí y la identidad universal del ser humano. Para su desarrollo, a continuación presentaré al profesor Carlos Rodríguez Almaguer, quien seguidamente ofrecerá su conferencia. Luego de terminada su exposición, se intercambiará a partir de las interrogantes, opiniones y planteamientos que se ofrezcan por el chat como parte de este intercambio franco y plural. El conferencista de esta noche, Carlos Rodríguez Almaguer, es licenciado en estudios socioculturales con varios diplomados y cursos de superación en el área de las ciencias sociales. Actualmente cursa un doctorado en historia en la Universidad de La Habana. Ha sido profesor y conferencista en varios países latinoamericanos como Cuba, Colombia, Brasil y República Dominicana. Desempeñó responsabilidades en instituciones cubanas como el Movimiento Juvenil Martiano y la Sociedad Cultural José Martí, de la que fue presidente y vicepresidente respectivamente. En República Dominicana se desempeña como encargado del proyecto de prensa diaria dominicana en el Archivo General de la Nación, además de vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez y del Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón. Es autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentran José Martí por los caminos de la vida nueva, José Martí, Aproximaciones en el Nuevo Milenio y El Ángel y la Bestia construyendo al humano. Es presidente fundador del Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral, el cual auspicia estos encuentros. Cedo la palabra al profesor Carlos para su exposición. Saludos amigos, amigas, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta primera conferencia del ciclo virtual que desde el Instituto Almaguer para la Formación Humana Integral hemos decidido lanzar para tratar de llamar la atención sobre los asuntos básicos de la vida humana que se vienen a poner de manifiesto a partir de la amenaza universal de la pandemia del COVID-19, donde ha quedado claro que nadie es una isla, que todo el mundo está interrelacionado y que de la actitud de uno depende muchas veces el destino, la felicidad, la salud, la alegría y el bienestar de los demás. De manera que detrás de este despertar de la conciencia, aunque sea a la fuerza y basado en una calamidad, en una desgracia en la que hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas de personas valiosas que nunca hubiéramos querido que sucediera. El hecho es que la amenaza de un enemigo invisible al que todavía no sabemos cómo derrotar, más allá de adoptando una disciplina consciente que nos ayude a comprender que preservándonos nosotros estaremos ayudando a la preservación de las demás personas. Nos hemos visto obligados a ponernos a pensar en cosas que nunca hubiéramos querido pensar o que muchísima gente se resiste a pensar. Temas como el sentido de la vida, temas como la muerte, temas como la existencia misma del ser humano. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en la tierra? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Si vine a aprender, si vine a ayudar, si vine a ser millonario, si vine a ser poderoso, si vine a ser fuerte, si vine a ser hermoso o hermosa. Muchas preguntas vienen a la mente en estos días y nosotros hemos tratado de aportar un pequeño grano de arena a las preguntas, sobre todo a las preguntas, más que a las respuestas, a las preguntas que nos estamos haciendo todos y todas por estos días. El Instituto Almaguer, que tiene como objetivo trabajar y contribuir en la medida en que pueda a la formación integral del ser humano, y digo formación integral, ya estaremos tocando un tema específico sobre qué cosa es la formación humana integral, pero a grandes rasgos es aquel tipo de formación que se dedica y que se está encaminada a construir a un ser humano sobre la criatura biológica que nace. No solo la instrucción del pensamiento, no solo transmitir conocimiento, sino tratar de aportar a la integralidad y a la complejidad
en el sentido de multifacetismo y no de complicación que tiene la vida humana y su desarrollo constante dentro de un entramado social que es propio de nuestra especie. Hemos lanzado este ciclo de conferencias virtuales bajo el nombre de El Mundo Posible y la Nueva Humanidad, que tendrá 4 conferencias. La primera conferencia, esta que estamos iniciando hoy, empieza bajo el auspicio del gran inspirador de este proyecto, que es José Martí, autor prolífico, literato notable, gran orador, gran político, conocido sobre todo como el apóstol de la independencia de Cuba, también por sus enormes aportes a la pedagogía, a la construcción humana, no a la pedagogía solamente como academia, sino una pedagogía viva. Martí nos inspira una cosmovisión sobre todo ecuménica, profundamente humanista y holística, en la que el ser humano es una parte importante, pero una parte de la naturaleza que habita el planeta Tierra. Desde este punto de vista, abrimos el ciclo con esta idea de la identidad universal del ser humano, para comprender que el ser humano básicamente en esencia es el mismo en todas partes y ha sido el mismo en todas las épocas. Si bien la ciencia, la tecnología, el conocimiento mismo acumulado le ha dado distintos grados de desarrollo en las distintas etapas y el ser humano ha ido comportándose según esos niveles de desarrollo. Bueno, en la segunda conferencia tendrá por tema el ser humano entre el ángel y la bestia. La idea básica de que el ser humano no nace hecho, lo que nace es una criatura biológica sobre la que hay que construir al ser humano. Es decir, que el ser humano es una posibilidad, no es un hecho. Esa criatura biológica a veces crece, se desarrolla y muere y no llega nunca a ser un ser humano, más allá de la especificidad biológica, pero no llega jamás ni a entender, ni a comprender, ni a desarrollar las grandes posibilidades del ser humano. La tercera conferencia tiene que ver con cómo se logra esa construcción humana y precisamente se llama Construyendo al Humano, la formación humana integral. Es aquí donde vamos a abordar el tema básico que le da vida a este instituto, a este proyecto, inspirados en Martí y en los grandes pensadores, guías espirituales del mundo. Tratemos nosotros de ayudar por distintas vías a la formación de seres humanos cada vez más integrales que puedan ayudarnos a construir ese mundo mejor que hoy no solamente es un deseo, no solamente es un anhelo, es hoy una obligación, es hoy una medida de supervivencia. Si queremos sobrevivir, tenemos que construir un mundo mejor. Y si queremos construir un mundo mejor, tenemos que construir mejores seres humanos que puedan hacerlo posible. Porque no va a haber paz en el mundo hasta que no pongamos paz en el alma de los seres humanos. No va a haber uso racional de los recursos del planeta hasta que no creemos mayor racionalidad en la conducta del ser humano. Y no va a haber amor en el mundo como energía principal hasta que no llenemos de amor muchos corazones vacíos en los seres humanos. La cuarta conferencia y la última lleva como título el mismo del ciclo que estamos lanzando: El Mundo Posible y la Nueva Humanidad. ¿Cuál va a ser el destino de la humanidad una vez que logremos sobrepasar esta calamidad que es la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son las otras plagas que vendrán? ¿Cuál es la actitud del mundo y la forma en que el mundo se prepara para eventualmente enfrentar otras calamidades similares? ¿Ha sucedido esto antes? ¿Se ha alertado cómo se puede proteger al mundo de situaciones como esta? ¿Se escucharon esas alertas? ¿No se escucharon? ¿Se desatendieron esas alertas? ¿Se vieron como teorías conspirativas o como exageración o como visiones apocalípticas de la realidad? De todo eso vamos a estar hablando en las 4 conferencias que abarca este primer ciclo. Un segundo ciclo posterior será dedicado exclusivamente a los temas pedagógicos, formativos, de la familia, de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad, de las relaciones sociales, de las relaciones de liderazgo. Y luego comenzaremos a abordar en ciclos posteriores saberes que a nuestro juicio son indispensables para la formación
de una cultura general integral en el ser humano que le permita vivir despierto. Vivir despierto no es solamente no estar dormido físicamente, sino estar consciente del momento que se vive, de por qué se vive, y para poder estar despierto y entender y comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor, muchos saberes son imprescindibles. Uno de ellos, la historia. La historia es básica para saber de dónde venimos, cómo han ido sucediendo los procesos y por qué el mundo de hoy está organizado en la manera en que está organizado o desorganizado en la manera en que se ha desorganizado. ¿Por qué se ha desorganizado? ¿Quiénes lo han desorganizado? ¿Cómo puede organizarse el mundo? ¿Cuál es la manera en que podemos nosotros organizar la convivencia social de manera más útil, más racional, más ecuménica, más holística, menos dañina al medio ambiente, que al final termina siendo menos dañina a la propia vida del ser humano? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando en este primer ciclo lanzado desde el Instituto Almaguer a través de la plataforma Meet de Google para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. También estaremos utilizando otras plataformas en distintos momentos. Estaremos dando información de por dónde pueden sintonizar ustedes estas charlas. Además de que van a estar, por supuesto, todas en nuestro sitio web www.almaguerfhi.org y en las redes sociales, por supuesto. Esta noche vamos a estar hablando de un tema que debía ser ya una verdad de perogrullo. El tema de la identidad del ser humano, de la identidad universal del ser humano, es algo tan viejo como el conocimiento mismo de la especie. Los antiguos asumían por inferencia, por intuición, por espiritualidad, que el ser humano era básicamente el mismo en todas partes. Me refiero a las esencias del ser humano, a la capacidad intuitiva del ser humano, a la capacidad imaginativa del ser humano, a la capacidad cognitiva del ser humano, esa predisposición a conocer, esa curiosidad por conocer, por saber, también ese instinto de ayudar, ese instinto también de atacar, de defenderse, ha sido también analizado desde la poesía, desde la religión, desde la espiritualidad, desde la filosofía, desde la historia, desde la psicología, la sociología, las ciencias del hombre. De hecho, la idea básica que nos mueve en este proyecto es que este siglo, aunque sea ya una avanzada, una parte importante del siglo, ha de despertar a una verdad. El siglo XIX fue el siglo de la condensación y organización de los saberes acumulados por la especie humana. Y de ahí, bueno, en la cultura occidental, los enciclopedistas, etcétera, esas enciclopedias que surgieron organizando o tratando de organizar los conocimientos básicos de la humanidad, los saberes puestos a disposición de la mayor cantidad de personas posibles. El siglo XX fue a grandes rasgos el siglo de los ensayos prácticos de esos saberes acumulados y organizados durante el siglo XIX, acumulados durante el devenir de la especie y organizados en el siglo XIX sobre todo, aunque parte de esa organización había comenzado ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero el siglo XX básicamente es el siglo de la investigación, es el siglo de la experimentación, es el siglo de la puesta en práctica de esos saberes. Y el siglo XXI deberá ser indefectiblemente el siglo de las ciencias humanas, el siglo de las ciencias del hombre, porque habremos de poner énfasis en qué tipo de hombre y de mujer, en qué tipo de ser humano tendremos que educar, tendremos que formar, cómo habremos de formarlo, si queremos tener sociedades mejores, sociedades más solidarias, sociedades menos violentas, sociedades con menos delincuencia, sociedades con mayor aprovechamiento del tiempo. Y el tiempo en este sentido lo vamos a ver después en otro de los temas, pero básicamente el tiempo es vida en el ser humano, literalmente, no es metafóricamente. El tiempo no existe, el tiempo es una invención del ser humano para tratar de organizar su vida. De manera que el tiempo, eso que nosotros solemos llamar tiempo, no es otra cosa que la vida disfrazada de momentos. Creemos que son momentos los que vivimos y al final, casi siempre cuando ya no hay tiempo, entendemos que aquellos que
considerábamos nosotros momentos, resultó que era la vida, era lo que venía transcurriendo y nosotros estábamos pensando que eran simples momentos. Esa idea de aprovechar al máximo el momento, la necesidad de despertar a esa realidad de que ahora estamos aquí, mañana no sabemos, porque la vida es breve y además de breve es frágil. Es importantísimo que despertemos a esa verdad para que la gente pueda vivir consciente, pueda vivir despierto y pueda aprovechar la vida. Decía Oscar Wilde que la mayor parte de los seres humanos existe simplemente, no vive. Vivir requiere tiempo, vivir requiere estar despierto. Y en ese sentido nosotros queremos llamar la atención sobre esas grandes verdades. A pesar de que los grandes maestros espirituales de la antigüedad, los grandes maestros de las religiones, de las grandes religiones humanas, los grandes maestros de la filosofía han venido alertando sobre la identidad universal del hombre, nosotros ni siquiera en este ciclo, ni siquiera en este tiempo en que los adelantos de la ciencia y la tecnología nos han permitido estar conectados en tiempo real, aun cuando físicamente estamos a miles de kilómetros de distancia. Y de esa manera no solamente podemos conocer, conversar con amigos que están en este momento en Alaska, en Terranova, en Pekín, en Ottawa, en Moscú, o en Ámsterdam o en la Patagonia, en cualquier lugar del mundo, estaremos hablando con ellos en este minuto, en tiempo real, y podemos conocernos, podemos saber qué música les gusta, cómo se llama su mascota, cuál es el nombre de los hijos, qué situaciones tienen, si están alegres, si están tristes, podemos saber muchos de ellos. Pero esa cosa que es mágica, que si alguien llega a hablar, si Nostradamus en sus predicciones mencionara, o tal vez mencionó, todas estas cosas, la gente, en primer lugar, los de su tiempo pensarían que estaba loco. Si hubiera podido llevar algunos de estos adelantos científicos, descubrimientos científicos, a esa etapa, hubieran pensado que era un mago, que era un brujo. En la época de la Inquisición probablemente le hubieran dado candela, pero increíblemente es una realidad. Esta magia que está sucediendo, nosotros, sin embargo, no la entendemos en su justa dimensión. El adelanto científico-tecnológico que nos ha dado la capacidad de utilizar estos medios debería ser visto como eso, como medios para lograr un fin, que es una mayor interrelación entre los seres humanos, que es una mayor conexión entre nosotros mismos, para poder hacer más cosas, para poder enseñarnos más cosas, aprender más cosas los unos de los otros y tratar de que la vida sea mucho mejor. La vida es hermosísima, lástima que nosotros no tengamos una mente la mayor de las veces tan amarga, tan triste, que no nos permite ver tanta belleza y andamos casi siempre enfocados en la parte más triste, en la parte más oscura, en la parte más gris de nuestra existencia. De manera que a pesar de los adelantos de la ciencia y la tecnología, suelen ocurrir en nuestro tiempo situaciones en las relaciones humanas que debieron haber sido superadas hace rato. Nunca tuvimos, decíamos ya, la capacidad de conectarnos así, y en este mismo sentido nunca tuvimos la capacidad de poner una idea, sea un pensamiento, sea una metáfora, sea una imagen, sea una verdad filosófica, sea un aforismo, al alcance de mayor cantidad de personas. Nunca tampoco pudimos acceder a las grandes noticias del mundo de nuestro tiempo en tiempo real, valga la redundancia. Sabemos que lo que está ocurriendo ahora mismo en Nueva York puede estarse transmitiendo en vivo y estar viéndolo nosotros en cualquier lugar que estemos ubicados en el planeta. Y no solamente tenemos acceso a esa noticia, tenemos acceso también a la reacción, tanto individual como social, ante ese acontecimiento. Y ya que podemos entender, ya que podemos ver y tener acceso a la reacción que un grupo de personas tiene ante un suceso, eso nos da posibilidades increíbles desde el punto de vista sociológico para estudiar las reacciones humanas ante un conflicto, ante una situación, ante un hecho, sea conflictivo o no. Puede ser una gran desgracia o puede ser una gran alegría, pero podemos estudiar el comportamiento de los seres humanos, estar al tanto de ese comportamiento. Y el hecho, por ejemplo, de que un sentimiento expresado en un poema, por ejemplo, de Khalil Gibran, por ejemplo, de Rabindranath Tagore, o de Pablo Neruda, o de Walt Whitman,
pueda estremecer a un hombre, a una mujer colocado en el otro extremo del lugar donde se escribió y se sintió ese poema, aunque se haya escrito en otro idioma, aunque no siempre las traducciones logran transpensar, sino que sencillamente muchos se limitan a cambiar una palabra de un idioma por una palabra en otro idioma, cosa que es una barbaridad. Creo que, como decía Martí, traducir es transpensar, es buscar el sentimiento que hay detrás de lo que se ha dicho y poner ese mismo sentimiento en las palabras que puedan ser comprensibles en otro idioma y no tratar de traducir literalmente palabra por palabra. Pero de todo esto tiene que ver con el sentido de la identidad universal del ser humano, porque son varias las aristas por las que se demuestra la identidad universal del ser humano y por las que Martí trató de demostrar, por las que trató de sugerir además esa idea de que el ser humano es el mismo en todas partes. Decíamos que el hecho de que una imagen creada, un sentimiento transmitido en uno de esos grandes poemas escritos por cualquiera de esos grandes poetas o de las grandes escritoras de poesía de esos siglos pasados, pudieran hacernos sentir la emoción que sintió ese escritor, esa escritora en el momento en que lo estaba escribiendo, es una de las formas en que se puede demostrar que el ser humano en esencia suele ser el mismo en todas partes y en todas las épocas. Y a pesar de que hoy podemos comprobar, como pocas veces se pudo comprobar en las ciencias sociales, esa gran verdad, continúan sucediendo hechos que a nosotros nos alarman y nos entristecen. Las mismas explosiones por la manera en que ha resurgido el racismo en los Estados Unidos, una nación que en algún momento fue símbolo de la libertad, símbolo del entendimiento humano, de la tolerancia, si se quiere, aunque cuando uno va a buscar la historia de los Estados Unidos se da cuenta de que predominó más, aunque la intención fuera de tolerancia, ha predominado más la intolerancia que la tolerancia misma, puedan resurgir todas esas situaciones de enfrentamiento entre negros y blancos, entre policías y civiles, y de verdad que provoca una gran tristeza, porque en el fondo son grandes injusticias que si en algún momento, producto de la ignorancia, producto de las pocas oportunidades de conocimiento que tenía el ser humano, pudieran tener algún viso de justificación, aunque jamás la injusticia tendrá justificación, sí son totalmente incomprensibles, injustificables en los tiempos que corren. No hay nada que pueda justificar un atropello por razones de raza, un atropello por razones de religión, un atropello por razones de ideología, por razones de género. Es increíble el mundo nuestro, cómo sufre, cómo padece, con perdón, cómo lo hacemos padecer los seres humanos por nuestro fanatismo, por nuestra estrechez mental. En uno de los textos que vamos a ver en las charlas posteriores, El ángel y la bestia, construyendo al humano, analizamos el hecho triste del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Sino el impacto que produce una idea grande, por lo general noble, en una mente estrecha, que no puede alcanzar a dimensionar el verdadero tamaño, la verdadera génesis de una idea, y esa idea que lo atrae, esa idea que lo impresiona, lo que hace es someterla a un proceso de estrechamiento, de recorte, hasta que logra ponerla a la medida en que puede ser entendida por su corta vista mental, y esa medida suele ser casi siempre muy estrecha, muy pequeña. Para eso una gran idea es necesaria, es imprescindible asesinar la gran idea y convertirla en un monstruo, ese monstruo llamado dogma. Entonces el fanatismo va a adorar al dogma, que es lo que puede comprender de una idea que tal vez fue noble, que tal vez fue grande, que tal vez incluso surgió por otras motivaciones y termina degenerándose, termina derivando en una monstruosidad. Yo creo que si algo hace que hombres como José Martí permanezcan vigentes en este tiempo y en los tiempos que vendrán, tiene que ver mucho con el hecho de que no se fijaron solo en una
en una sociedad específica y en un tiempo específico, sino que fueron más allá de su sociedad y de su tiempo y se fijaron en lo esencial del ser humano. Y así como ya decíamos, la ciencia y la tecnología, los saberes humanos se han desarrollado, las sociedades se han desarrollado, han crecido, han incrementado su tamaño, el ser humano no ha evolucionado nada, seguimos siendo los mismos. Y en ese sentido, creo que es válido retomar la idea martiana de ir a lo esencial del ser humano para poder comprender por qué nos comportamos de determinadas maneras y cómo es posible que nos comportemos de maneras distintas. Yo decía que de todas las ideas de Martí que uno suele, nosotros los niños, los que cuando fuimos niños nos criamos en Cuba, aprendimos a recitar los versos de Martí, los versos sencillos de Martí, aun cuando todavía no sabíamos leer y escribir. Y esos versos, que son sencillos solo en la forma, pero jamás en la esencia, revelan grandes verdades y son muy fáciles de recordar, son muy fáciles de memorizar y tienen además una cadencia, tienen una musicalidad, un ritmo interior que lo hacen muy asequible a que los niños, las niñas puedan memorizarlos, puedan recitarlos con un resultado impactante, sobre todo en los mayores. Bueno, pues de esas frases pequeñas, de esos pequeños versos de Martí, hay uno que a mí me llamó mucho la atención siendo niño y es el que está inscrito con letras de bronce en el parquecito, en el pequeño parque que en el Batey del Central Manatí, en la provincia de Asturias, en el oriente norte de Cuba, está inscrito desde 1912, 1913, que se creó aquel bateycito, pegado a la costa norte oriental en unas playas preciosas y también con rodeado de unas llanuras, por lo general con grandes crianzas de ganado. De ahí surgió mi amor por los caballos, mi amor por la ganadería y también, bueno, pues sembrado por supuesto de cañas para alimentar el central, aquellos campos verdes infinitos que se podían, se hacían inalcanzables a la vista, impactaron mucho mi alma de niño y entre esos grandes impactos que guardo de mi terruño natal está aquella frase de Martí, breve, concisa, concreta, inscrita en letras de bronce, al lado de una imagen a relieve de Martí. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Es una frase tremenda, es una frase que despierta muchas inquietudes y que andando el tiempo y relacionándose uno con personas de distinto tipo, de distintas edades, de distinto pensamiento, de distintas culturas incluso, llega a comprender la gran validez de esa frase, de esa idea, de ese principio de vida, que los seres humanos van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Incluso llegas a ir más allá todavía, partiendo de esa gran verdad, y es que nadie es enteramente bueno y nadie es enteramente malo. Todos tenemos, como el yin y el yang, como el día y la noche, un punto en el que hemos sido injustos con alguien. Y tenemos también un punto en el que hemos sido amables, justos con alguien. Tratar de hacer mayores las oportunidades en que somos justos con los demás y tratar de reducir al mínimo los momentos en que somos injustos con los demás es el gran secreto del equilibrio de la vida humana. Incluso con nosotros mismos. Cuando digo ser justo o ser injusto con los demás, estoy incluyendo también a nosotros mismos, porque es increíble cómo nosotros velamos más por nuestra relación con los demás que la manera en que estamos alerta de nuestra relación con nosotros mismos. Y solemos ser muy injustos con nosotros mismos, en muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, por distintos motivos.
Y eso será tema de la idea de la formación humana integral y de la educación en la familia, de los saberes que habrá de transmitirse al nuevo miembro de la especie en la medida en que se va formando esa concepción de humanidad sobre la estructura biológica que nace. Pero en la idea de la identidad universal del ser humano tiene mucho que ver esa cosmovisión ecuménica en la que lo que importa es atender al ser humano y a sus modos de actuación, no tanto a lo que dice, sino a lo que hace, porque aquel que tan bien dijo, era un gran orador Martí, era un poeta en prosa incluso, dijo que la mejor manera de decir es hacer. Y la gente puede darte un gran discurso sobre grandes valores humanos, sobre grandes principios humanos, pero esos grandes discursos y esos grandes ensayos que se pueden escribir sobre las grandes virtudes humanas pueden muchas veces estar totalmente alejados del modo en que esa misma persona, hombre o mujer, actúa en su realidad. Y yo creo que lo que hace grande a un ser humano, más allá de lo que dice, es sobre todo lo que hace. Pensar bien es bueno, decía Martí, pero obrar bien es mejor. Y el mundo no va a cambiar por lo que tú dices o por lo que tú escribes, sino por lo que tú haces. De manera que tratemos de no solo pensar bien, que es el primer paso, creo, sentir bien, que es todavía un paso antes de pensar bien, pero obrar bien es lo que va a hacer que el mundo sea un mejor lugar. Y eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, cuando esa idea anida en el corazón del ser humano, esa misma idea viene a destrozar cualquier tipo de división que puedan tratar de hacerte o de demostrarte o de tratar de inculcarte entre los seres humanos. Hay un artículo escrito por Martí ya en los últimos años de su vida, cuando está en el proceso de preparación de la guerra que va a llevar a Cuba y que comenzará en febrero de 1895, la última de las grandes guerras de independencia de América en el siglo XIX, que tendrá Martí como líder político, como principal organizador, como principal ideólogo. Y dentro de los grandes conflictos, de los grandes desafíos que Martí tiene que enfrentar para lograr unir a los cubanos que querían a Cuba libre e independiente, que para eso él crea un instrumento político llamado Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892, y que ese partido, según decía Martí, debía ser respetable no tanto por el número de miembros que lo compusieran, sino por la calidad de esos miembros. Y en ese sentido Martí tenía que enfrentar grandes desafíos, el caudillismo, el regionalismo, la vanidad innata en cada ser humano, que todavía hoy en el siglo XXI nos lleva a unas divisiones que son incomprensibles, como no sea desde el punto de vista del ego de cada uno, en el que una idea puede ser muy buena, pero si no se me ocurrió a mí o si no la dirijo yo, no la apoyo, no solamente no la apoyo, sino que trato de combatirla, aun cuando piense que es una buena idea, que es una idea útil, que es una idea que ayuda. Martí, sin embargo, decía, debemos admirar una idea como podemos admirar una flor, sin importarnos de quién es el jardín. Sobre este tema específico, sobre esta metáfora, sobre este verso, vamos a estar volviendo en temas posteriores, porque es básico en los tiempos que corren entender esta gran verdad. Bueno, pues Martí, uno de los grandes desafíos a los que tenía que enfrentarse en su labor titánica de tratar de unir a los cubanos, teniendo él el gran inconveniente de que no había participado en la Guerra Grande, en la Guerra de los 10 años, en la que dura de 1868 hasta 1878, por distintas razones. Prisión con 16 años, destierro a esa misma edad, prohibición de regresar a Cuba, hasta que termina la guerra precisamente en el año 1878, y Martí, muy en contra de su voluntad, llevado sobre todo por el hecho de que su esposa cubana, camagüeyana, estaba embarazada, próxima a tener a su primer hijo, a su único hijo, José Francisco Martí Zayas Bazán, conocido por casi todo el mundo por el nombre que Martí le pone al pequeño libro de poemas que le escribe a él en 1881, titulado Ismaelillo,
casi todo el mundo le llama a José Francisco, a Pepito, Ismaelillo. Bueno, Martí regresa a Cuba, pero con ese gran inconveniente, vencido por su fervor patriótico, vencido por su elocuencia innegable, aquel hombre convirtió a la palabra en una fuerza material. Era imposible escucharlo y no vibrar. Por eso muchos de los que lo escuchaban, de los que escuchaban sus encendidos discursos por el 10 de octubre, decían que no lo entendían a veces por el nivel, por la elevada prosa que usaba, aun cuando él quería rebajar su prosa para ser comprendido. Pero decían, no lo entendí, pero lo sentí. Otros de los que después lo escucharon ya en la manigua decían, no entendía mucho de lo que decía, pero sabía que por él tenía que dar la vida. Es la capacidad de entender aquello que él mismo decía, que en términos de comunicación, lo que sale de los labios no puede aspirar a llegar más allá del oído, lo que sale de la mente no puede aspirar a llegar más allá de la mente, y solo lo que sale del alma llega al alma. Y aquel hombre hablaba con las vísceras, aquel hombre hablaba desde el alma y le hablaba al alma. Puede que la razón, producto de su poca formación, de su incultura, de su ignorancia, no entendiera lo que estaban tratando de decirle, pero el alma lo sentía, lo intuía, porque esa inteligencia no solo emocional, sino intuitiva del ser humano, que tan poco se ha explotado y que tan poco caso le hacemos, salvo aquellos clásicos de la literatura policíaca que hablan de las corazonadas, y bueno, las intuiciones de los líderes. Bueno, Martí tenía ese gran inconveniente. Y uno de los grandes desafíos a los que tiene que enfrentarse es a algo tan bestial como el racismo. Tiene que enfrentar las manifestaciones sistemáticas de racismo que hay entre los cubanos que anhelan la independencia de Cuba. Y ante ese fenómeno triste pero real, Martí escribe un artículo breve que se llama Mi raza. Y en Mi raza, Martí dice contundentemente esta verdad. Dice Martí, no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la armonía de la naturaleza, donde resalta en el amor virtuoso y en el apetito turbulento la identidad universal del hombre. Peca contra la humanidad el que fomente y divulgue la división y el odio de las razas. Es una verdad como un templo. Y empieza ese gran combate suyo desde la poesía, desde la literatura en general, pero sobre todo en la práctica organizativa de un partido político y de una guerra de liberación nacional, su gran combate contra el racismo. Y traza siempre Martí aquellas maravillosas imágenes obtenidas de los relatos y de las lecturas que le han hecho amigos y que ha hecho él mismo de los episodios contados de la Guerra de los 10 años. Y dice constantemente que para salvar el honor de Cuba se habían levantado por igual contra el amo, contra el colonizador, la mano blanca y la mano negra, que habían empuñado juntos por igual contra la injusticia el arma vengadora, la mano blanca y la mano negra, que habían levantado en sus brazos la honra y el decoro cubano por igual, los brazos blancos y los brazos negros. Y dice él, sé que Dios, la primera mano que se levante contra la otra. Explica con verdades contundentes, no solo con metáforas poéticas, los grandes aportes que habían hecho negros y blancos a la revolución y a la independencia de Cuba. Está no solamente resaltando el valor y el papel de los negros, demostrando que eran tan capaces de la virtud, del conocimiento, del saber, de la inteligencia, como los blancos, sino que también está realzando el valor de los blancos que, siendo dueños de esclavos negros, fueron capaces de darles la libertad y luego llamarlos a su lado a pelear como hermanos.
y sobre todo a aquellos jóvenes salidos de las universidades, sobre todo de la Universidad de La Habana, que era básicamente la que existía en ese momento. Martí habla genéricamente de las universidades, decía que había que prestar atención a las universidades porque de ellas salían los mártires y los apóstoles. Bueno, esos jóvenes que habiendo salido de las universidades y de las casas de letras, de las grandes escuelas de Cuba, del pensamiento de Cuba y de otras partes del mundo, muchos vinieron a Cuba a incorporarse a la guerra y dejaron sus universidades en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y terminaron siendo, con un entusiasmo tremendo, los ayudantes de aquellos generales negros que habían comenzado la guerra siendo o esclavos o habían sido hombres de procedencia humilde, arrieros como el caso de Antonio Maceo, o hombres de trabajo elemental como Quintín Bandera o como otro de los grandes generales negros que tuvimos en la guerra de los 10 años y que se rodearon de una juventud blanca, intelectual, apostólica, le llama Martí, que salen, renuncian a sus grandes riquezas, a sus comodidades en las ciudades y se van al campo a luchar, dice Martí en Vindicación de Cuba, por nuestro decoro de hombres. Y se ponen al servicio de esos grandes generales negros. De manera que lo que Martí trata de hacer ver es que la virtud es humana, la virtud no tiene color. Él dice, el alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. Nunca una verdad fue más bellamente dicha. Y en ese sentido trató siempre, en lo público, en sus discursos, en sus artículos, en sus ensayos, como en lo privado, de levantar la dignidad humana, no solo en el tema de razas, sino también en el tema de las clases. Es famosa la anécdota de la invitación que le hacen un grupo de hombres pudientes, de hombres de negocios cubanos y norteamericanos a Martí en los días de la organización de la guerra, cuando Martí andaba como el mendigo de la independencia, pidiendo dinero para libertar a su tierra, para comprar armas, para comprar municiones. Él, un humanista, un poeta, un hombre que odiaba la violencia, un hombre que en sus primeros momentos rechaza la idea de lanzar a los hombres contra los hombres, pero que después la vida lo lleva a un punto en el que entiende, dice él mismo, que la razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería, porque no hay otra manera. España, la tosudez del sistema colonial de España no ha dado otra salida a la necesidad de la independencia de Cuba y es necesaria la guerra. Le pone a esa guerra que él organiza y encabeza todos los adjetivos posibles para hacerla menos cruenta, para hacerla menos violenta, para hacerla menos feroz, menos animal, menos bestial. Le llama guerra sin odio. Imagínense ustedes cuando en casi todo el mundo, cuando se trata de convocar a los hombres y a las mujeres a la guerra, que no es otra cosa que matar o morir, hay dos opciones en la guerra, matar o morir. Nadie va a la guerra a tratar de salvarse. El que va a la guerra a tratar de salvarse ya está muerto o ya traicionó. O el que va a la guerra pensando en que no va a matar a nadie, ya lo mataron. Porque esa es la gran desgracia de la guerra, que degenera al ser humano y lo convierte en bestia. Cuando Martí está analizando una de las grandes rebeliones militares en México, en el México posterior al benemérito Juárez, en el México en el que el general Porfirio Díaz da un golpe de estado al sucesor de Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Martí en aquellos boletines tristísimos que escribió antes de su salida de México hacia Guatemala, precisamente ante ese conflicto que se da, que Martí consideraba crimen de lesa patria, aunque después llegó a comprender algunas de las razones que esgrimía el general Porfirio Díaz. Martí llega a decir otra vez: los pensamientos de los hombres caerán bajo los cascos de los caballos. Bueno, este hombre que piensa así, que sin embargo no es un hombre etéreo, un hombre de un romanticismo etéreo que anda oliendo rosas y desmayándose en la esquina, no, es un hombre de un valor acendrado,
de una fortaleza de carácter y de una racionalidad que a veces es contradictoria en un hombre de una espiritualidad tremenda, capaz de ver mundos venideros, de ver y de anhelar mundos venideros. Sin embargo, casi que recoge esas inmensas alas y se arrastra por la realidad humana del contexto en que vive y llega a organizar a los hombres para matar y morir. Y sin embargo dice que no es una guerra de odio, que no se va a combatir por odio a España, sino por amor a Cuba. Y trata de lanzar cuantos manifiestos puede para evitar el dolor, el sufrimiento, el enfrentamiento violento entre lo que él considera los padres e hijos, los españoles como padres y los cubanos criollos como sus hijos. Por lo tanto, lo que necesitan los hijos es la independencia de la adolescencia típica, la independencia de sus padres, para seguir mirando a los padres como la cultura, la madre de la cultura que se nos ha heredado, de la cual, a pesar de la violencia con que se impuso, nos sentimos orgullosos porque no tenemos otro remedio, no vamos a renegar de esa cultura. Decía Martí, hablando de Cervantes, que los que hoy vivimos con su lengua hablamos y que es un orgullo hablar en esa lengua, a pesar de la manera, repito, en que esa lengua fue impuesta a las culturas americanas. Martí asume lo mejor de las culturas prehispánicas y se siente orgulloso de venir de Anacaona, de Paracamón y de Guaycaipuro, de Caupolicán, de Atuey, de Enriquillo, de los grandes héroes de la América prehispana, y al mismo tiempo se siente herederos de lo mejor de los clásicos de la lengua española, a los cuales les rindió merecidísimo tributo en toda su obra literaria, que no fue solo la que escribió literatura propia, porque él decía que el hecho de que algo sea literario no está tanto en la cantidad de literatura que se menciona en ella, sino que todo se escriba de una manera literaria. Y busquemos las obras de Martí, desde sus notas más breves a los amigos, a la familia, hasta sus encendidos discursos, a ver dónde no hay literatura, dónde no hay belleza en la prosa, dónde no hay belleza en el verso. Y nos encontraremos a un hombre que fue uno solo, muchos horizontes. Martí es un gran horizonte y hay muchos caminos para llegar a él, pero por cualquiera de esos caminos vamos a encontrarnos siempre al hombre total, nunca nos vamos a encontrar a una parte del hombre, porque su manera de ver al mundo era una, su manera de actuar en el mundo era diversa, pero con un solo fin. Los modos, las vías que encontró para concretar ese sentido de la vida fueron varios: la literatura, el periodismo, el derecho, la jurisprudencia, la política, la espiritualidad. Muchos fueron los caminos por los que él trató de dirigir su mensaje humanista hacia las generaciones que con él convivieron y sobre todo a las generaciones futuras, porque él mismo decía: este carácter mío es un fiero enemigo y aunque para el diario me traiga penas, yo quiero más vivir después que vivir ahora. Bueno, en Mi raza Martí deja claro eso. En La Edad de Oro, ese libro que escribe para educar a los niños y a las niñas de América, él dice que es importante que los niños y las niñas no solo se limiten a leer lo que escribe La Edad de Oro, sino que quiere que le escriban y le pregunten las cosas que quieren saber, porque dice él que los seres humanos se dividen en dos razas: los que quieren saber y los que no quieren saber. Los que les gusta saber son de la raza buena y a los que no les gusta saber son de la raza mala. Otra división que Martí hace entre los hombres, entre los seres humanos. En los Códigos Nuevos, ese texto básico, meridiano, sobre todo para el tema de la jurisprudencia, que Martí escribe recién llegado a Guatemala a instancias del ministro de Educación guatemalteco, que después será presidente de Honduras, Marco Aurelio Soto, y por el cual se prestarán grandes servicios a la causa de Cuba y a los hombres que actuaron en la causa de Cuba, desde el generalísimo Máximo Gómez, dominicano, que llega a ser convidado por Marco Aurelio Soto a dirigirse a Honduras, para que fuera ayudar a organizar el ejército hondureño, y terminará siendo jefe militar
de la base del puerto de Amapala, después de San Pedro Sula, el mismo Antonio Maceo, que llegará también a Tegucigalpa como jefe militar de Tegucigalpa, del puerto de Tegucigalpa, hasta Tomás Estrada Palma, que llega a ser director nacional de Correos de Honduras. Y todo esto porque este hombre, Marco Aurelio Soto, es el ministro de Educación que Martí encuentra en Guatemala cuando llega allí en 1876. Y este ministro y también otro gran amigo suyo le ha pedido que escriba algo sobre los códigos nuevos que acaban de publicarse en Guatemala. Y Martí escribe ese texto, aparece en la prensa, un artículo de periódico que se llama así mismo Los Códigos Nuevos. Y en los Códigos Nuevos Martí dice una gran verdad. Dice él, es una verdad extraordinaria. El gran espíritu universal tiene una faz particular en cada continente. Y de este texto derivan varias discusiones, varias polémicas luego, varias tertulias, interpretaciones. Hay una anécdota también muy conocida y muy ilustrativa de la cosmovisión de Martí respecto a la formación humana, en la que un abogado, amigo suyo, le dice, pero señor Martí, usted sugiere en los Códigos Nuevos, en su artículo, que debe enseñarse derecho en las escuelas a todo el mundo. Y si eso es así, ¿qué hacemos entonces nosotros los abogados? Y Martí le dice, bueno, amigo mío, seamos otra cosa. No hay que olvidar que Martí también era abogado. Seamos otra cosa, pero el derecho ha de ser popular. En las naciones nuevas, el derecho ha de ser popular. Porque no podía ser, es decir, el derecho, el conocimiento de la ley y el conocimiento también de las sanciones a las infracciones de la ley no debía ser cosa exclusiva de los letrados, sino que debía ser cosa de conocimiento general. Porque en esa cultura jurídica general que debía aprender la sociedad, estaba también ayudándose al ser humano a mantener esa cultura general integral, esa cultura jurídica que le permitía defender su derecho, pero también cumplir con su deber, que es el respeto al derecho de los demás. Ya lo había dicho Juárez, que entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la idea de que se enseñara el derecho en las escuelas, desde los niveles básicos de enseñanza, tenía mucho que ver con eso de que el ser humano fuera capaz de entender que su libertad tiene un límite, que es aquel donde comienza la libertad del otro. Era básico ese conocimiento, sin embargo vemos que el derecho es exclusivo de las universidades, sobre todo de las carreras de derecho. Y vamos a buscar el tema del derecho relacionado profundamente con la ética, con el control, y eso lo vamos a estar hablando en la segunda conferencia del ser humano entre el ángel y la bestia, el control a los instintos biológicos del ser humano, que no hay otra rienda para esa criatura biológica que no sean el conocimiento, es decir, la cultura y la educación, la manera en que el ser humano acumula saberes que le permiten controlar sus instintos para poder relacionarse con el entorno. De lo contrario, imagínense, anduviera cada uno con un hacha en la mano tratando de liquidar al que se le oponga a sus intereses. Todavía por ahí hay trogloditas que andan con sus grandes garrotes en las manos tratando de imponer su ley por la fuerza, como si los demás no tuviéramos derecho. No es un problema de fuerza, es un problema de derecho. Incluso hay quien ha esgrimido como elemento justificativo científico del derecho de la fuerza la ley de la selección natural, que es básica y es comprensible en el resto de las demás especies, pero en la especie humana, a la que le fue dado un nivel de raciocinio superior al de los demás seres vivientes del planeta, se le ha dado la capacidad de sentir esa espiritualidad, esas emociones propias del ser humano, o por lo menos singularmente desarrolladas en el ser humano. No es compatible con la idea de la selección natural. Precisamente el hecho de tener capacidad de raciocinio y capacidad de sentir es lo que nos obliga a nosotros, en lugar de liquidar a los más débiles de la especie, nos lleva a protegerlos. Esa es la singularidad de la especie humana. Entonces no es compatible la ley de la selección natural del predominio del más fuerte sobre los más débiles en la especie humana. Debía ser al revés. El más fuerte debe ser al mismo tiempo
o debería ser al mismo tiempo el más generoso, el más solidario, porque está en mayor capacidad de ejercer esa solidaridad. Hay un escrito de Pablo Neruda que se llama Winnipeg, hablando del gran servicio que los Estados Unidos, como nación poderosa, económica, militarmente hablando, pudiera prestarle al mundo si su signo fuera otro, que no fuera el signo imperial que la rige. Martí, en los códigos nuevos, explica esa gran verdad de la identidad universal del ser humano. Hay otro momento, por supuesto, en el que Martí deja claro la idea de la identidad del ser humano, que no va solo en el diferendo entre negros y blancos o el tema racial, no solamente entre negros y blancos, sino entre blancos y amarillos, entre negros y amarillos, va también en función de la cultura, entre la cultura latina y la cultura anglosajona, términos de discriminación cultural, términos de discriminación genérica, es decir, sociedades patriarcales en que las mujeres son enormemente discriminadas y no son vistas como seres humanos en tanto tal, en algunas ni siquiera como seres humanos, sino, pero en casi ninguna como seres humanos en igualdad de condiciones. Por supuesto con sus singularidades, porque creo también que hay otro extremo en el tratar de igualar la mujer al hombre, con lo que a mi juicio en muchísimos aspectos la mujer es superior, tiene superior capacidad al hombre en muchísimos aspectos de la vida. Creo que lo fundamental está en que cada ser humano, hombre o mujer, pueda desarrollar en total plenitud las capacidades innatas que siente en sí, que lleva en sí y que tiene posibilidad de mostrar y de poner al servicio de los demás. Creo que ahí estaría la justicia. La justicia es eso, la justicia es equilibrada. La justicia es equilibrada porque va a colocar a cada uno en su justa dimensión, ni predominando ni subordinado, sino en su justa dimensión. Cada uno prestando el servicio mejor posible en la posición que ocupa. Y si esa mayor utilidad en un momento dado puede prestarla a un hombre, que la preste el hombre. Si ese hombre es un hombre negro o es un hombre blanco, eso es algo circunstancial, es un hombre. Y si ese servicio en ese contexto puede prestarlo una mujer, pues que lo preste la mujer. Y si esa mujer es blanca, negra, mulata, amarilla, eso es algo circunstancial. Creo que el ser humano, hombre o mujer, negro, blanco, amarillo o jabao, debe prestar en el momento en que vive la mayor suma de mejor obra posible, como creía Martí. Y creo que si nos atenemos a este enfoque ético, no es un enfoque ideológico, no es solo un enfoque ideológico, no es solo un enfoque político, que suelen ser siempre prismas más estrechos a la hora de mirar una realidad. Sin embargo, el prisma ético, el prisma filosófico es un prisma mucho más abarcador, y como abarcador casi siempre se dirime por esencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto, ¿quién es de entre todos el que puede hacerlo mejor para el provecho de todos? Usted lo va a hacer. Usted es hombre o es mujer, eso es circunstancial. Usted es negro o es blanco o es amarillo, eso también es circunstancial. Y así tan simple, pueden resolverse tantos conflictos, pueden resolverse tantas querellas, porque la otra cosa es lo que hablábamos ahorita, la idea de la flor y de la idea, y no es una redundancia, idea y flor, admirables por su belleza en sí, sin importar dónde nacieron. La idea que nace de una mente es solo eso, nacida de esa mente, pero es una idea que es propia de todo el que la descubra, la entienda, la asuma y la defienda. Es como la flecha que sale del cazador ya no es del arco ni es del cazador, es del aire. Y así mismo una idea. Pudiéramos ahorrarle a la especie humana tantas desgracias, pudiéramos ahorrarle a la especie humana tantas tristezas. En nuestra América Martí
da una verdadera lección de identidad humana universal. Cuando habla de las diferencias entre los criollos de las culturas precolombinas y los criollos que asumieron la cultura europea, y asimismo entre los criollos de la cultura europea, de la cultura latina, y los criollos que defienden la cultura anglosajona, y las discriminaciones de la América anglosajona contra la América indígena o contra la América latina. Es una guerra total de Martí, una guerra cultural, una guerra filosófica, una guerra moral contra todos los tipos de discriminación y contra todos los tipos de injusticia y contra todos los tipos de diferenciación y de disminución del ser humano en cualquier latitud. Nuestra América es eso, con evangelio. Hay otro escrito importante en el que, otro momento importante en el que Martí resalta que solamente hay dos razas en el mundo. Y es en aquel discurso que llega a preparar y que no llega, o al menos no tenemos certeza de que llegara a pronunciar, que iba a ser en honor del líder nacionalista, constitucionalista, dominicano, Gregorio Luperón, la primera espada de la restauración, el gran líder que emergió de la guerra restauradora que sostiene la República Dominicana entre 1863 y 1865, tratando de anular la anexión a España que desde 1861 había decretado en la República Dominicana el entonces presidente y general Pedro Santana, traicionando el sueño de Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana, de que la República Dominicana debía ser libre e independiente de todo el mundo o la isla debía hundirse en el mar Caribe. Bueno, a Gregorio Luperón, que tenía planeado hacer un viaje a Nueva York, se le iba a hacer un homenaje por parte de la Embajada Dominicana y el cónsul general en Nueva York, Hipólito Villini, primo del entonces presidente aquí en República Dominicana, Francisco Gregorio Villini, que al mismo tiempo eran primos del generalísimo Máximo Gómez, vanilejos todos, habían nacido en Baní, al sur de la República Dominicana. Hipólito Villini le pide a Martí un discurso en homenaje a Gregorio Luperón. Y ese discurso, que puede encontrarse en las obras completas de Martí con el título de Discurso en honor a Santo Domingo, son un grupo de apuntes que Martí hace para ese discurso, en el que cuando se lee el discurso, aunque le hace un homenaje, por supuesto, a la República Dominicana, al que Martí se refiere en ese momento como Santo Domingo es la capital, como se sabe, pero genéricamente solía llamarse también Santo Domingo, al territorio de la República Dominicana. Martí escribe un homenaje a Luperón. Y en ese recorrido histórico que hace Martí por el devenir del desarrollo de la nación dominicana, Martí, al hablar de Luperón y de la generosidad de Luperón con los antillanos, no solo con los cubanos, a los que ayudó muchísimo, sino también con los puertorriqueños. No olvidemos que Luperón, desde su gran trinchera en Puerto Plata, esa ciudad preciosa del norte dominicano, llamada la novia del Atlántico con toda justicia, desde Puerto Plata acoge allí primero al padre de la independencia puertorriqueña, al doctor Ramón Emeterio Betances, y luego Betances invita a Puerto Plata al maestro de América, Eugenio María de Hostos, cuyos restos todavía permanecen aquí en Santo Domingo, en el Panteón de la Patria. Pidió Hostos que sus restos se mantuvieran aquí, su segunda patria, hasta que Puerto Rico fuera libre e independiente. Todavía están en el Panteón de la Patria los restos del maestro Eugenio María de Hostos, uno de los grandes padres de la pedagogía de la liberación en América Latina, que tendría después otros grandes exponentes, entre ellos el mismo Martí, contemporáneo suyo, pero que no llegaron nunca a reunirse físicamente. Sin embargo se conocieron por carta, llegaron a referirse uno al otro, llegaron a conocer las obras comunes. Los dos se hicieron maestros. Y Luperón acoge en Puerto Plata tanto a Betances como a Hostos y llega a crear allí
una escuela, llegan a crear, bueno, después bajo el mismo auspicio de Luperón, Hostos llegará a poner en práctica su idea de la escuela de maestros normales, la escuela de formación de maestros normales, maestros normalistas, que era un impulso tremendo a la educación dominicana en un momento en que era predominantemente religiosa, predominantemente eclesiástica, y que la escolástica mantenía en unos muy estrechos márgenes el desarrollo cultural del país, y Hostos viene a insuflar esa nueva fuerza al desarrollo del conocimiento y de la cultura dominicana. Bueno, Hostos y Betances, pero también Puerto Plata fue asilo, fue trinchera protectora de Antonio Maceo, del mismo Máximo Gómez, y Luperón merecía todo el tributo. Había una gran colonia de cubanos que algunos salen antes de empezar la guerra, otros salen en el mismo transcurso de la guerra y algunos se asientan allí después al terminar la guerra de los 10 años. Pero entre los que habían salido en el periodo de la guerra, allí se mantenía latente el espíritu de Cuba y las noticias de Cuba. Y entre esas noticias, bueno, llega la triste noticia de la muerte el 11 de mayo de 1873 del Bayardo del Camagüey, el mayor general Ignacio Agramonte, conocido por sus tropas como el Mayor. Martí lo llamó aquel diamante con alma de besos. Aquel diamante con alma de besos porque en un cuerpo pequeño, en una naturaleza en apariencias frágil, habitaba un alma que al mismo tiempo era de terciopelo y acero. Era muy sensible para la justicia y para la belleza, pero era increíblemente dura como el diamante, como el acero, para la injusticia, para la fealdad, para el desequilibrio. Y en ese sentido Martí halló una identidad total con el joven Ignacio Agramonte. Y cuando llega la noticia de la muerte de Agramonte a Puerto Plata, Luperón, una figura de mucha influencia en la República, llega a ordenar la celebración de honras fúnebres para Luperón en la iglesia de Puerto Plata. Esa noticia le llega a Martí, la noticia de que Luperón había mandado hacer honras fúnebres a Ignacio Agramonte, la conoce Martí estando Martí en Guatemala, en la que un amigo le enseña a Martí una carta en la que Luperón explicaba las razones que lo habían llevado a él a ordenar honras fúnebres para Ignacio Agramonte. Y ante ese hecho, dice Martí, en ese discurso, anota, todo esto lo está describiendo Martí en el discurso que le está haciendo en homenaje a Luperón, y Martí dice que llegó a contraer con Luperón una deuda de gratitud que le pagaba esa noche en la que se suponía que tenía Luperón delante, porque en el discurso, cuando uno lo lee, se da cuenta de que Martí está escribiendo, es decir, está escribiendo notas para un discurso que va a dar frente a una persona, y esa persona es Luperón. Y llega a decir en ese discurso Martí la idea que viene a colación con lo que estamos tratando de las diferencias de la raza y de la identidad universal del hombre. Martí dice: dos razas tiene el mundo, parecida a la de los insectos la una, la de los egoístas, resplandeciente como si en sí llevara luz la otra, la de los generosos. Y en ese estrecho párrafo, Martí llega a resumir la única diferencia que crea él entre los seres humanos. De manera que, a grandes rasgos, Martí es una gran enseñanza, es una gran fuente de conocimiento, de saberes, para poder eliminar de nosotros mismos los rezagos que por distintas vías, las más de las veces ni siquiera con malas intenciones, nos llegan desde la misma narrativa parda de una hilaridad mal entendida, en la que se nos hacen cuentos, chistes, que en el fondo llevan un gran contenido discriminatorio, en algunos casos contra los negros, en algunos casos contra los chinos, en otros casos contra los españoles, en otros casos contra la mujer,
en algunos casos contra los que tienen algún defecto físico o de hablar, pero en esa manera de hacer reír al otro, habrá de evitarse siempre que la causa de la risa sea alguna singularidad que tenga un ser humano, sea por motivo de color, sea por motivo de procedencia, sea por motivo de religión, sea por motivo de cultura, sea por motivo de género, sea por el motivo que sea. Pero hay muchas formas, la misma vida nuestra nos pone frente a situaciones que son al mismo tiempo dramáticas y comédicas, porque te puedes reír de algo que puede ser muy triste, pero que la manera en que ocurre es tan incrédula, tan inverosímil, que te provoca en algún sentido cierta hilaridad. Entonces, habrá que tratar de evitar estar en guardia para evitar la manera en que nosotros podemos divertirnos a costa de otro. Es decir, la diversión de uno no debe ser nunca a costa del sufrimiento, de la disminución, de la burla de otro ser humano. Eso que suele ser lo más elemental, lo más cotidiano, sobre todo en nuestros pueblos hispanoamericanos, en que siempre andamos riéndonos de todo el tiempo. Y no quiere decir esto que andemos por la vida serios, almidonados, tensos. No, tenemos muchísimas razones por las que reírnos. Pero una cosa es reírse de un hecho, de algo que le pasó a alguien, que le pudo haber pasado a un negro, a un blanco, a un chino, a una mujer, a un hombre, a un manco, a alguien que le faltaba una pierna o las dos piernas. Pero no es lo mismo reírse del hecho que reírse de la persona. Reírse del hecho es reírse de la casualidad, de la forma que pasó. Reírse del ser humano es reírse de la esencia, es humillar. Y entonces, hasta en eso, y estoy poniendo esto como un extremo, hasta en esto hay que tener cuidado. A mis estudiantes, como profesor de historia que soy, cuando voy a hablar por lo general del siglo XIX hacia atrás, que son los temas en los que me he especializado, siempre que voy a hablarle de la esclavitud en América, trato de que ellos entiendan la diferencia, y estoy poniendo simplemente un ejemplo, la diferencia que hay en utilizar el término el negro esclavo o el esclavo negro. Cuando digo el negro esclavo, estoy sugiriendo tal vez que ser negro y ser esclavo es casi una identidad, es casi lo mismo, o que nacer negro es casi idéntico a nacer esclavo. Y eso es una gramática engañosa, profundamente injusta, porque cuando vas a la realidad de la historia, los primeros esclavos, que la esclavitud en sí es una injusticia, aunque haya sido legal. Lo primero que hago es tratar de establecer la diferencia entre lo justo y lo legal. No siempre lo justo es legal y no siempre lo legal es justo. La esclavitud, por ejemplo, fue legal durante muchísimo tiempo en muchísimas sociedades, pero fue injusta siempre, en todo ese tiempo y en todas esas sociedades. Y les explico primero esta diferencia entre lo justo y lo legal. Y segundo, entre el hecho de decir el negro esclavo y decir el esclavo negro. Cuando tú dices el esclavo negro, estás poniendo primero el hecho de la esclavitud y en segundo término la casualidad del color de la piel. Porque al decir el esclavo negro estás diciendo que también existió la posibilidad, al menos si no lo sabes, de que haya habido esclavos de otros colores. Nosotros sabemos que los mestizos aborígenes americanos fueron esclavizados también. No eran negros, pero tampoco eran blancos. Y me refiero también a los indios del norte de América, conocidos algunos como piel roja. Me refiero a los culíes chinos que fueron traídos aquí a sustituir a los aborígenes y a sustituir a los esclavos negros después cuando se abolió la esclavitud en algunas naciones. Y eran engañados y traídos bajo falsos contratos o contratos espurios para ser después esclavizados aquí. De manera que la institución de la esclavitud es lo profundamente injusto y contra lo que hay que luchar. El color del esclavo es circunstancial, pero hasta en eso tenemos nosotros que cuidarnos si queremos de verdad tratar de hacer de nosotros mismos personas más solidarias, personas más justas en la realidad, no solamente en el momento académico en que adoptamos una pose académica y vamos a dar un discurso políticamente correcto, sino que en la verdad de nuestro corazón, en la verdad de nuestros raciocinios, en la verdad de nuestras emociones, comprendamos las profundas injusticias que hay en la discriminación que se haga de otro ser humano
Y en ese sentido estamos nosotros tratando siempre de referirnos al ser humano y evitar de referirnos al hombre, siquiera sea genéricamente, o a la mujer, para no establecer tampoco discriminaciones, porque la injusticia que se comete contra un ser humano ha de ser vista por lo injusto del acto, más que por la injusticia de contra quien se comete. Porque el hecho de que se asesine a alguien es una injusticia contra esa persona. No importa si es hombre o si es mujer. El hecho de que se discrimine a alguien porque le falta un brazo es la discriminación contra un ser humano. No importa si al que le falta el brazo es hombre o es mujer. Lo triste de nuestra sociedad es que se discrimina a la mujer. Y si esa mujer además es negra y si además le falta un brazo, entonces la discriminación es doble o es triple. Y hay muchísimas formas más de discriminaciones culturales, genéricas, etc. Y cuando uno va contra una discriminación, va contra todo tipo de discriminación, porque en el fondo va contra la injusticia. Y lo que es injusto, profundamente injusto, es la discriminación en sí. No importa por qué se haga la discriminación. El discrimen es la gran injusticia y hay que tratar de combatir la injusticia en los demás como modo mejor de defender la justicia hacia nosotros mismos. No olvidemos que la regla de oro de la moral dice: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, y en consecuencia trata a los demás como quisieras que los demás te